Profe, mi nombre es Santiago Higuita y hoy voy a hacer una introducción sobre el caso en el que el río Medellín cambió de color 5 veces en solo 8 días. Este hecho, según lo que analicé, vamos a utilizar conceptos de difusión molecular, solubilidad y leyes de los gases. Punto número 1, difusión molecular y el río Medellín. La difusión molecular es el proceso por el cual las partículas se mueven desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, buscando un equilibrio. En el caso del río Medellín, cuando las estructuras vierten colorantes de un color específico y en un punto específico, esas sustancias se encuentran en alta concentración en ese punto. El caudal del río, que está en constante movimiento, facilita que esas partículas se dispersen y se mezclen con el agua, es decir, que se difunden. Punto número 2. La solubilidad del agua y el tipo de la concentración. La solubilidad en el agua depende mucho de los factores como la temperatura del río, que normalmente es mayor a 0 grados Celsius, lo cual facilita la disolución. El movimiento constante del caudal, que acelera la mezcla, y las propiedades químicas del colorante, si es polar o no. En este caso, los colorantes se disuelven bien porque el agua es un solvente polar, capaz de separar las moléculas del pigmento y mantenerlas suspendidas. Punto número 3. Gráfica del nivel de solubilidad versus tiempo. Tramo de 100 kilómetros río abajo. En el eje X, en el eje horizontal, el tiempo de distancia recorrida de 0 a 100 kilómetros. La velocidad normal del río se estima que son 33 kilómetros por hora. Eje Y, el vertical, nivel de concentración del colorante. La gráfica se podría decir que inicia con una alta concentración en el punto de vertimiento. Y ahí va disminuyendo gradualmente a medida que el río avanza, porque el colorante se diluye por difusión y mezcla con el caudal. La curva de esta gráfica sería descendiente, acercándose a una línea estable, lo que representa el equilibrio dinámico del sistema. 4. Si se vertieran productos industriales con gases, entre paréntesis, leyes de los gases. Si en lugar de colorantes se vertieran emulsiones con gases, las consecuencias serían más graves. Según las leyes de los gases tienden a expandirse y disolverse parcialmente en el agua, formando burbujas o vapores tóxicos. Con la ley de Henry, sabemos que la cantidad de gas disuelto depende de la presión y temperatura. Al aumentar la temperatura, los gases se liberan con mayor facilidad. Eso podría afectar la oxigenación del agua, disminuir el oxígeno disuelto, matar peces y microorganismos, liberar vapores peligrosos al ambiente afectando la salud humana y animal. 5. Consecuencias para el microbioma del río. El río Medellín tiene su propio microbioma, compuestos por bacterias y microorganismos que degradan la materia orgánica y ayudan a la autolimpieza del agua. Si continúan los vertimientos, los pigmentos pueden bloquear la luz solar, afectando la fotosíntesis de las algas. Se puede alterar el equilibrio químico del agua. Algunas bacterias mueren por falta de oxígeno o por acumulación de compuestos tóxicos. Eso rompería el equilibrio biológico, impidiendo la regeneración natural del río y afectando todo el ecosistema. 6 acciones para evitar futuras inmersiones de colorantes. Para mí proteger el río es algo muy importante porque a pesar de que no sea un río que nosotros aprovechemos, porque no sacamos comúnmente agua de ahí o ahí no viven peces, ni es como un río natural, sino que está canalizado. El control y la sanción estricta del gobierno a ese tipo de fábricas que vierten sus desechos ahí es muy importante porque pueden afectar nuestra salud humana. Un monitoreo constante, ya sea con sensores y cámaras en puntos críticos del río, educación ambiental a las personas. Las fábricas pues sería ponerle una sanción, a las personas pues mostrar la importancia de que nosotros tengamos un río, que en Medellín pues es patrimonio, el río es muy viejo y hay que cuidarlo, y promover tecnologías más limpias, utilizar colorantes biodegradables, sistemas de tratamiento de las aguas industriales y fortalecer la cultura ciudadana para que las personas también eviten pues echar escombros o desechos al río. Muchas gracias, profe.